corazones solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Venerable pan de maíz. Ya con los fríos presentes, los fríos que han llegado, también lluvia con frío, y dicen que hubo una zona de baja presión. Cuando hay una zona de baja presión quiere decir que el aire se calienta y sube a donde están las nubes y más allá. Y entonces se forma una especie de vacío, y ese vacío pues tiene que ser ocupado por aire más pesada, y el aire pesado es el aire frío. Y entonces se deja venir el aire frío con todo lo que tenga, ya sean nubes, agua, lo que sea, mucho frío también. Y por eso están las corrientes que bajan del norte, de aire del norte, con frío, que nos traen los fríos. Y es eso lo que sucede. Pero pues hay que cuidarse aquí. Nosotros también en Chololan Radio, la radio comunitaria de la región de Cholula, aquí desde Tlaxcalancingo. Y bueno, pues aquí estamos transmitiendo Venerable Pan de Maíz. Y bueno, un día como hoy, de hace ya muchos años, imagínense, 1648, otros dicen 1651, un día como hoy ve la primera luz un gran personaje de México, alguien que en esos tiempos, imagínense, rompió tabúes, como dicen, se fue contracorriente, porque esta persona no es otra más que Sor Juana Inés de la Cruz, que nace ahí por Amecameca, por esos pueblos, por esos rumbos. También el pueblo se llama netamente San Miguel Nepantla. San Miguel Nepantla, ahí nace Sor Juana Inés de la Cruz. Y como nace ahí, pues imagínense, conoce a mucha gente. En esos años, poca gente hablaba español de los pueblos. Los que habitábamos en los pueblos, los que habitaban, pues casi nadie, podemos decir, hablaba español. Todos en sus lenguas originarias, y sobre todo pues en estas regiones el náhuatl. Y entonces, como niña, Sor Juana
Inés de la Cruz aprende náhuatl. Lo aprende a hablar, a escribir, a todo, entre otras cosas. Porque a los 3 años, sucede que a los 3 años ya sabía leer y escribir, imagínense. O sea que todo un portento de persona. Y como conoció por ahí una biblioteca, la biblioteca de su tío abuelo, pues se puso a leer los conocimientos que en esos tiempos eran los más importantes, los de moda, los que venían de Europa. El conocimiento de la filosofía, el pensamiento, la historia de Grecia, de Italia, pues todo eso lo aprendió. Y de hecho, pues aprendió también el latín. Dicen que aprendió a hablar latín en unas clases que tomó. O sea que, pues todo un portento de persona. Le gustó mucho aprender a leer y luego pues le pidió a su mamá, los que lo cuidaban que la metieran a la universidad. Pero como no estaba permitido que las mujeres estudiaran en esos tiempos, quería que la vistieran de hombre y se fuera a estudiar ahí a la universidad, cosa que no se pudo. Ella se dedica entonces a buscar un lugar donde guarecerse para seguir con ese afán que tenía, ese deseo que tenía de aprender, de saber, de estudiar, y se mete entonces con las monjitas, con las carmelitas descalzas. Ahí se va para ver si le daban ahí oportunidad también de, estando con ellas, pues leer. Nunca pensó en casarse, en tener pareja ni nada, sino que estaba ahí. Solo que pues esta orden era muy exigente, muy fuerte en sus requerimientos, y no aguantó estar ahí con ellos, con las carmelitas descalzas, y entonces se fue al convento de San Jerónimo, en donde le dieron un aposento, le dieron libros, le dieron sirvientas, en fin, todo a su gusto para que ahí desarrollara su saber, su pensamiento, sus ideas. Ideas extrañas para ese tiempo, sobre todo en una mujer, en donde ya incluso pues hablaba de cosas que siglos después, en el siglo XX, XXI, como eso de la igualdad entre hombres y mujeres, que no estaba tan de moda en esos tiempos. Realmente un portento, una poeta, una dramaturga, se pone a escribir obras de teatro, poemas, poesía, en fin, todo un portento, Sor Juana Inés de la Cruz. En el mundo literario, sobre todo en el viejo continente, se hablaba de que había 9 musas, 9 sabias, 9 portentos que escribían poemas y todo eso. Y a ella, al descubrir su capacidad, le llamaron aquí, la etiquetaron como la 10ª musa. La 10ª musa es el nombre que le ponen a Sor Juana Inés de la Cruz, que, como les digo, nació allí en San Miguel Nepantla, y donde tuvo la oportunidad de aprender a leer y escribir, entre otras cosas, el náhuatl. Realmente algo fabuloso. Pero bueno, no sé si se fijaron, hace rato en los cielos se formó una nube curiosa, es como si fuera un agujero de cielo, porque todo rodeado de nubes hizo una especie como de óvalo, así, mostrando el cielo como una ventana. El cielo así se formó en la mañanita, muy muy bonito que se veía este
este adorno que nos mandaron las nubes. Bueno, pero ya pasando ya al tema del programa, figúrese que en la época prehispánica, en la época antigua, los pueblos de aquí, de este lado, pues concibieron un mundo muy especial, sobre todo dividido en dos fragmentos. Decían que el origen del mundo, del universo, era un gran caimán, una serpiente caimán que le llamaban Zipactli, y estaba dividido a la mitad. La mitad para arriba era luminoso, era lleno de luz, de calor, de sol, y la otra mitad era oscura, fría, con sombras, en fin, los antagónicos de este mundo. Decían que el mundo estaba hecho así, que dos fuerzas fundamentales, el frío y el calor, reinaban en el mundo y brotaban al Tlalticpac, que quiere decir sobre la tierra, al mundo de la tierra, se mezclaban ahí y actuaban en el mundo de los vivos, de los seres vivos que existían sobre la tierra. Animales, peces, aves, pájaros, en fin, todo tipo de especies, incluyendo al hombre, que también pues era afectado por estas dos fuerzas que existían y que además el hombre pertenecía a ellos también, porque es parte de la naturaleza. Un pensamiento fundamental que, como ya le he dicho en otras ocasiones, es que el hombre no era dueño de nada, así lo concebían. El hombre era simple y sencillamente parte del universo, parte de la tierra, parte de la naturaleza, y no era dueño de nada. O sea, era parte de, y por ser parte de, pues tenía que tener las mismas características. Entonces este universo frío y mitad caliente, se manifestaba en todas las cosas, en los productos, en las piedras, las rocas, los árboles, el aire, todo. Todos eran calientes o eran frías, y no había otra categoría que darles, excepto un producto que el fruto de este producto, de esta planta que todos conocemos, que es el maíz, el tlaoli, el tlayol. Decían que era la única planta que mantenía una temperatura normal, o sea, ni fría ni caliente, estaba equilibrado. Y entonces se podía comer sin problemas y con todo, porque era lo que realmente nos alimentaba. El ser humano, para poder vivir, tenía que alimentarse de cosas que equilibraran la temperatura, cosas que no fueran tan frías y cosas que no fueran tan calientes. Y si comía una cosa fría, también tenía que comer algo caliente para que se equilibraran y no hicieran daño, porque si no eran dañinas. O sea, así decían, y hasta recientemente así decían aquí en el pueblo de Tlaxcalancingo, los mayores, los abuelos, mi mamá, todos ellos decían, ese alimento es frío, ese alimento es caliente, así. Y no comas mucho de eso porque es muy caliente, y no comas mucho de eso otro porque es muy frío y te va a hacer daño. Diferentes tipos de daños te puede hacer en el organismo. Y entonces, pues, cuidaban de eso. O sea que era tan poderosa esta visión del mundo que hasta recientemente, así
Mucha gente todavía lo sigue haciendo, siguiendo este conocimiento. En muchos pueblos, y sobre todo los más alejados de los centros urbanos, de los grandes centros urbanos, pues tienen esta característica de todavía saber. Hay gente sabia en los pueblos, los campesinos, todos ellos son sabios, son gente sabia, inteligente. Las mujeres que están en la cocina cocinando los alimentos saben bien elegir qué plantas, qué granos, qué productos combinar para hacer un alimento nutritivo, y saben bien perfectamente cuáles son frías y cuáles son calientes, y así las preparan. Y hay curanderas que si algo te hizo mal porque era muy caliente o muy fría, pues te alivian, te proporcionan el contrapeso de lo que consumiste. Este mundo fabuloso de frío y calor que existió desde la época prehispánica y que continúa de muchas maneras es fundamental. Y entonces, de entre tantos productos de este mundo, de este universo, hay una planta que decían que tenía mucho poder frío, mucha energía fría, que la frialdad, la delicadeza de la tierra era un poder que les daba a los que estaban ahí hundidos dentro de ella. Era un poder de crecimiento, le llamaban Selicayotl, Itzmolincayotl. Selic, que es tierno, fresco, Itzmolincayotl, que quiere decir que tiene un poder de brotar, o sea, Itzmolini, que quiere decir que puede remover pues la tierra misma y brotar. Entonces tiene esos dos poderes o esas dos características. Es fresco, es delicado, pero también tiene fuerza de crecimiento, un poder de crecimiento muy fuerte que se lo da la tierra. Esta planta, que una vez hablé extensamente de ella, es la malinali o el malinali, el malinal o la malinali, que es una planta que brota y brota con fuerza, con un poder de crecimiento muy fuerte, que rápidamente alcanza las alturas si tiene algo que la soporte, algo que soporte a esta planta. Y entonces estas plantas, las malinali, pues así crecen, y llamó mucho la atención. Y se decía que estaban llenas de este poder de crecimiento, del Selicayotl, Itzmolincayotl, una fuerza que está en la tierra y que se las proporciona a las plantas, sobre todo a estas que nacen. Malinali viene de la palabra malina, que viene de una frase que se decía moalina. Moalina quiere decir se tuerce. Malina, pues es eso, algo que se tuerce, sobre todo se va torciendo, pero al ir creciendo, pero se va torciendo así en forma circular, se va torciendo, y más bien se va enredando. Así es el malina. Yo recuerdo que ayudaba a mi mamá cuando lavaba sus cobijas, sus sábanas, que eran muy grandes, porque todas las ropas, cuando las lavaban, cuando ella lavaba la ropa y todo, las pequeñas agarraba con las dos manos y las torcía, las enredaba, o sea, así, y ella decía, los hago malinas, o sea, los estoy torciendo, o sea, era eso, los está torciendo. Malina, decía nigmalina,
nintlaque, o sea, estoy enredando esta ropa, lo estoy torciendo. Así hacía, pero cuando la ropa era grande, les digo, como sábanas, colchas, cobijas, entonces nos pedía ayuda a mis hermanos. Entonces sosteníamos un extremo de esta prenda y ella al otro extremo y lo torcíamos así, enredándolo. Al torcerlo se aprieta y escurre el agua que tiene. Era una forma de quitarle un poco el agua, un poco más rápido. Y así decían shimalina, o sea, tuércelo, enrédalo. Es el verbo que nombra a esta planta. Entonces sí es un portento. Muchas plantas tienen esta característica. Una de las plantas que mucho se nota, muchos incluso lo siembran junto a un árbol y empieza a crecer rápidamente y crece enredándose. Es el chayote. O sea, ustedes vean cómo crece el chayote, cómo se va enredando por las ramas y todo, y se va a lo alto y a veces hasta cubre todo el árbol. Tiene ramificaciones por todos lados, así, pero se va enredando, se va agarrando de las ramas y todo, y luego ya produce los frutos del chayote, que así se ve. Hay otras plantas que no producen frutos comestibles, pero también hacen lo mismo, unas con flores, otras no, y así se crecen enredándose entre las ramas de los árboles. Son las malinali. Pero una de todas estas malinali, y que yo creo que la descubrieron también desde tiempos muy antiguos, junto con el tlaoli, el centli, el maíz, es el etl o yetl. Así le dicen actualmente, bueno, siempre se le ha dicho en náhuatl así, yetl, y no es otra cosa que el frijol. El frijol. Esta planta, hay algunas que crecen como matas, incluso hasta hacen surcos especiales para ellas, y se tienen un poco nada más así en el suelo, así, y dan fruto. Pero hay otras que no. Hay otras que la siembra uno y crecen y necesitan algo que la sostenga. Una planta más fuerte que crezca recta, y entonces la planta que va a sostener a yetl no va a ser otra cosa más que el maíz, o sea, la planta del maíz, que ya grande se le dice chinamit, el chinamite, la planta, pero se le dice también milpa, que es un nombre que le cayó de rebote, porque milpa en realidad es el campo donde se siembra, o sea, las cementeras son milis o milpan. O sea, milpan es todo lo que está creciendo encima de una cementera, de una mili, y bueno, lo que más crece en una cementera, lo que más se fijaron que crecía, porque lo sembraban, pues era el maíz. Y entonces el sembradío de maíz adquirió el nombre del terreno, y así se le dice milpa. Mira mi milpa, aunque en realidad estoy diciendo mi cementera o mi tierra fértil donde siembro. Pero le dicen así. Otra palabra que se usaba para nombrar a la milpa era toctli. Toctli quiere decir lo sembrado, lo que se sembró, lo que está sembrado. Esas dos palabras se usan para nombrar
a la milpa, al maíz, a la siembra, a la mata de maíz. La milpa o toctli, que crece así, crece fuerte, de un grosor aproximadamente de 1 pulgada, a veces un poco más, un poco menos. Crecen altas esas plantas. Es un zacate, es un pasto que crece. Y lo siembran en la sementera, en la milpa, y junto con el maíz, o sea, con el frijol. Yo recuerdo que cuando sembrábamos atrás de la yunta íbamos agarrando los maíces, 2, 3, como decía mi abuelo, y una de frijol, cada tercer sembrado, hasta dejar 2 sin frijol, y al cuarto, al tercero ya sembrar frijol, así, ir poniéndolo. O si sembrábamos con pala también, eso me era más fácil porque abrías la tierra con la pala y depositabas el maíz y un frijol ahí, y ya crecía el maíz. Creo que brotaba primero el maíz y luego brotaba el frijol, y así estaba un rato como que esperándose a que el maíz tome fuerza, tome altura, y ya conforme va creciendo también el frijol lo va haciendo. De tal manera que cuando el maíz, la milpa ya está grande, el frijol también ya fue creciendo, enredándose en su tallo hasta lo alto. Y esta es una dupla prodigiosa, una dupla fundamental, porque el maíz por sí solo pues se alimenta y tiene muchas características buenas y positivas, pero imagínense que no hubiera existido el frijol, el yetl, junto con él, o sea, que no lo hubieran descubierto y lo hubieran cultivado y también cuidado y producir las tantas variedades de frijol que hoy tenemos. O sea, entonces se producen las dos cosas. Se produce el maíz y se produce el frijol. El frijol es base y sustento de la alimentación también de todos los pueblos, de la mayoría, junto con el maíz, y se complementan mutuamente. O sea, usted come maíz, come tortilla y come frijol, y ¿para qué quiere más? Agreguémosle a esto pues los quelites, las plantas que por ahí crecen, los insectos, en fin, otras plantas, la calabaza, en fin, todo lo que da la milpa, pues es realmente un complemento, que se complementan. Y ellos no lo sabían qué productos realmente tenían esas plantas, pero descubrieron que sembrándolos juntos se hacía una dupla, una combinación, una pareja excelente. El maíz pertenece al mundo del calor, es una planta de calor y de luz. De hecho, los mitos hablan que el maíz, las flechas, las plantas de maíz ya secas son rayos de sol que se clavan en la tierra para fertilizarla. Por eso el nombre de Xinamitl, Xinamitl, quiere decir flecha de semilla o semilla de flecha que baja, que manda el sol, porque es dorado, y se hunde en la tierra para fertilizarlo. Xinamitl. De Xinachtli, que es semilla, y Mitl, que es flecha. Entonces pertenece al mundo del calor, es una planta más caliente, de cierta manera, aunque su fruto está equilibrado. Su fruto no es ni caliente, ni frío, ni caliente, es templado y propicio para alimentarse. Y combínelo con el frijol.
y tiene la base suficiente para alimentarse. Entonces, es un torsal que crece desde el inframundo, frío, con características frías, que se enreda en una planta de características calientes. Y va a ser el portento, la base, el sustento de todos los pueblos mesoamericanos, sobre todo aquí de la náhuatl, de México, mixtecos, zapotecos, totonacos, todos ellos van a tener como base, como base de la alimentación el maíz, etlaoli, y el frijol, etamal. No todas las plantas de frijol se crecen enredándose, pero la mayoría sí. Y uno de los que se enredan, crecen enredándose, es el que llaman ayocotli, que quiere decir frijol calabaza, o frijol parecido a la calabaza por lo grande que es. Es un poquito más grande y muy sabroso. Nosotros cada año, mi esposa sobre todo, ella es la que siembra los ayocotes, y cada año tenemos buena cantidad. Hoy sembramos uno cerca del poste de teléfonos, poste de Telmex, y fíjese, subió hasta allá, está hasta donde está el módem que da servicio telefónico y ahora ya de redes y todo. Hasta ahí subió la planta y hasta ahí se están ya colgando las vainas de frijol, del ayocote, porque es un poder que tienen de crecimiento enorme. Por eso dijeron los antiguos que este poder de crecimiento también lo tenía la mujer cuando se embarazaba. Cuando se embaraza una mujer, se introduce dentro de ella el selicayotl, itzmolincayotl, y entonces va a generar un ser humano en 9 meses nada más, con un poder de crecimiento enorme que le va a proporcionar. El ser humano que está ahí adentro tiene esta energía, el selicayotl, el itzmolincayotl, y entonces es frío, tanto el producto como la mujer. Se decía en tiempos prehispánicos que las fuerzas frías se apoderaban de la mujer embarazada, y entonces también le daban el nombre de Malinali. Claro que no se lo decían así, le decían Malintzin, la Malintzin, la venerable torsal, la que tiene las características del torsal, porque pues está generando nueva vida dentro de ella y se está enfriando, o sea, las fuerzas frías del mundo se están apoderando de ella y su fuerza de crecimiento está ahí, y tiene que alimentarse bien y todo para que la criatura nazca bien. Cuando ya va a nacer, cuando nace, de hecho, tiene que hacerlo en el temazcal para que se vaya acostumbrando a la fuerza caliente que está en el mundo. La mujer, cuando da luz y todo, todavía tiene características frías, no se le va al frío de su cuerpo, y por eso tiene que bañarse en el temazcal. La introducen al temazcal, darse varios baños para que se vaya acostumbrando poco a poco al calor, vaya recuperando el calor que se fue de ella porque se llenó de frío, se llenó de frialdad, de la frialdad del inframundo.
Esto lo comprobé, por ejemplo, con mi esposa, que una vez que estaba bañando, me dice, es que el agua está muy fría, ponle más caliente, más, porque no lo siento, porque pues estaba fría, su cuerpo estaba todavía con el poder frío del crecimiento del Selicayotl Itzmolincayotl. Entonces todas las plantas que se decía que salían que crecían, algunas más, algunas menos, tenían este poder, el poder frío del crecimiento, el poder del inframundo, porque de ahí venían, de ahí vienen. Y cuando los animales se alimentan de ellos, pues adquieren esta fuerza, esta energía, que tiene que complementarse con la energía del cielo, o sea, del sol, que baja de ahí. O sea, se tienen que combinar ambas fuerzas para así poder producir vida, que la vida pueda subsistir. Este mundo que así concibieron, muy fantástico, pues quedaba plasmado en esta dupla etl-tlaoli, o sea, frijol, maíz, ahí creciendo en las milpas y no en otro lugar. Este frijol entonces era muy, muy importante, muy, pues base también de la alimentación de las personas, de los seres humanos. Hasta que cuando yo recuerdo, por ejemplo, aquí en la casa, a veces no había otra cosa que comer más que tortilla y frijol. Y no había más, o sea, no había más que comer que eso. No existía otra cosa. Y créame que no quedábamos tan insatisfechos cuando comíamos. Pero había veces que, pues imagínense, comer como muchos lo hacen en muchos pueblos todos los días, maíz y frijol, todos los días. Pues era cosa que no podía ser. Comer todos los días, y entonces había que encontrarle alguna manera de pues de encontrarle sabor. Yo me imagino que cuando las primeras veces que lo cocinaban, pues nada más lo hervían, lo cocían en agua, y no había otra forma de cocerlo, solamente así. Después fueron viendo que podía haber más formas de ir preparando, o sea, darle sabores, darle formas. Y yo recuerdo, por ejemplo, mi mamá cuando hacía frijol así, nada más lo echaba al agua, le echaba sal, y así se quedaba este frijol. Este frijol le llamaba yeposonki, que nada más le agregaba le digo sal, yo creo que un trozo de cebolla, y servía, y así se comía. Yetl, frijol, pozonki quiere decir hervido, yetl pozonki, nada más frijol hervido. Algunas otras personas también le llaman yetzopi, o sea,
Yetzopi, y quiere decir frijol así, pues no tan sabroso y todo. Ya cocido, algunos le ponían trozos de cebolla así cortado, le ponían para pues para que no supiera tan mal, pero así nada más se comía. Y mi mamá luego, este frijol así hervido nada más, lo molía en el metate. Lo molía y ya cocidos, hacía unas memelas, unas tortillas, pero en medio les ponía el frijol. O sea, este frijol que ya estaba molido también, hacía la tortilla y le ponía frijol y luego lo cerraba, lo doblaba y ya se iban al comal. Y entonces en medio de la tortilla del maíz estaba el frijol, y la palabra que nombra este alimento es tlaxcoyetl. Tlaxcoyetl quiere decir que en medio tiene frijol, o sea, ahí adentro. Tlaxcoyetl. Y que de ahí, estoy seguro que de ahí se derivó la palabra, luego se deformó ya como tlaxcoyo. Tlaxcoyo. En vez de tlaxcoyetl, tlaxcoyo, y luego tlacoyo. Y así se conocen muchos lugares como tlacoyos. Y luego ya no nada más, cuando llegan los españoles, traen el haba, el alberjón y otros productos, y entonces también lo muelen y se lo ponen en medio, y así le llaman tlacoyo. O sea, y son muy sabrosos, muy ricas. Le echas su salsita encima, su cebollita y todo, pero viene de ahí, de tlaxcoyetl, en medio frijol. Y hoy ya muchos ya deformaron mucho esta palabra en otros lugares, ya no le dicen tlacoyo, le dicen tlatloyo, ya que ya no tiene significado así en náhuatl, ya no lo tiene, pero así se le dicen los tlatloyos, y así los venden con este frijol nada más pues nada más hervido. Otro frijol que recuerdo que hacía mi mamá, le llamaba ye bala. Yet bala. Bala es una palabra española que quiere decir que está pues muy dura, o sea, o muy dura o entera, ¿no? Como una balita, ¿no? Y entonces de ahí yo supongo que derivó esta palabra para llamarle ye bala. Un frijol también, que ese sí se le agrega cebolla cuando se cuece, y ya, así nada más, también así se comía. Lo comíamos de esa manera. Otro producto que hacía del frijol, le llaman aquí en Tlaxcalancingo yemol. Este frijol se cocina bien, y luego se le cambia el agua, se tira el agua con que se cocinó y se le vuelve a cocer con otra agua, o sea, cambiándole el agua. Está bien sabroso, o sea, era, bueno, un frijol muy, muy especial, muy sabroso. El caldito muy clarito a mí me gusta mucho, pero aquí así le llamaban yemol. Mol quiere decir mole, o sea, frijol mole. Así le pusieron este nombre a esta forma de preparar el frijol. Y luego veía, por ejemplo, que mi mamá cortaba las pencas de nopal, así grandes, las más grandes, no las tiernas, las grandes, y las partía a la mitad y les quitaba lo que le llamamos el corazón del nopal, así en
en rajas de corazón de nopal, que le decían en náhuatl, aquí le decían chitotzi, porque es como si fuera la carne del nopal. Chito, en una palabra chito en náhuatl, es carne, o sea, para decir que es carne se decía chito, aquí en Tlaxcalancingo. Y entonces le decían chitotzi a estas rebanadas de nopal, del corazón del nopal. Y las cortaba así, las rebanaba, y entonces las ponía a cocer, y junto con ellos agregaba frijol, el frijol tierno, el frijol que es cortado antes de que se seque, antes de que se ponga duro. El frijol fresco tierno se corta y se cuece, y este frijol le llamaban cacamatl. Ahí no he investigado de dónde viene esta palabra cacamatl, qué significa sobre todo, pero lo traducen como frijol tierno, el frijol tierno y entonces le agregan estos nopales, y los sazonaban con chipocles. Mi mamá lo sazonaba con chipocle, epazote, y si usted no lo ha comido, yo creo que sí, es realmente delicioso esta forma de consumir, de comer el frijol, muy, muy, muy delicioso, el cacama. Otra forma que cuando lo cocinaba, otra forma de hacerlo, es poner los frijoles medio remojados prácticamente sobre el metate, y entonces darles una pasada con el metlapil, no molerlos totalmente, sino nada más quebrarlos. Para decir que algo se quiebra en náhuatl está la palabra, el verbo tlapani. Se rompió una olla, tlapani en cómic, o sea, se rompió la olla. Entonces, si rompen el frijol, lo están rompiendo, lo están haciendo tlapanas, o sea, lo están rompiendo. Y a este frijol quebrado se le llama tlatlapa, o sea, tlatlapana, que sería la frase completa. Tlatlapa, que es el frijol quebrado, y ya quebrado, también así se cocina. Se agrega la olla, y entonces, además de pasote y el chile guajillo, que a mí me gustaba mucho cómo se lo ponía entero mi mamá, también se le agregan nopalitos pequeños, tiernitos, y se agregan también a que se cuezan juntos, y algunos le agregan hasta la tuna agria, que le llamamos el xoconostle, los xoconostles, y créame, es otra forma, otra delicia de cómo consumir el frijol. Realmente una maravilla. Las tlatlapas, que pues yo sé que se consumen en muchos pueblos, en muchas regiones del país, este frijol, el tlatlapa. En náhuatl, para decirle que es sagrado, que es venerable este frijol, se le dice tlatlapatzi, o sea, venerable frijol quebrado. Tzin viene de ahí, de la voz tzintlit, venerable, y entonces venerable frijol quebrado, el tlatlapatzi. Y sí, es un portento esta forma de comer el frijol. Otra forma que veía mi mamá que preparaba era
un frijol que le llamaba Xolotl o Xolotl. Xolotl es el monstruo, es el alter ego de Quetzalcóatl. Por ejemplo, el Huexolotl pues es el gran xolotl, el guajolote, el gran monstruo que lo tenemos nosotros conviviendo en nuestras casas. Existe, por ejemplo, el axolotl, que es un pez como monstruo así. Bueno, no es un pez realmente, se parece a un pez, pero no lo es. Y entonces le pusieron así el nombre de axolotl, pez del agua monstruoso, que hoy le llamamos ajolote. Existe también el mexolotl, que es un maguey que crece torcido, un poco deformado hacia una penca o un magueyito aquí, que se le llamaban así, que es el maguey también, monstruo maguey torcido. Y entonces, si existe el yexolotl, pues es eso. Le llamaban así porque en muchos lugares, sobre todo, lo preparan, agregan el frijol, lo meten a cocer y le ponen lo que quieren. O sea, es ponerle lo que uno quiera. O sea, este frijol además antes se tuesta. Aquí lo hacía así mi mamá. Tostaba el frijol y ya tostado lo echaba a la olla y luego le agregaba nopales, ajo, cebolla, chipotles, en fin. Si tuviera más cosas le agregaría. En muchos lugares le agregan lo que por ahí ande, ¿no? De plantas, lo que tengan por ahí lo agregan para hacer este frijol, que es el frijol que rompe las reglas, que no tiene una receta fija, ¿no? Sino que cada quien le puede poner lo que quiera, porque es precisamente el yexolotl, el frijol que rompe las reglas. Y entonces, pues comer frijol todos los días ya no era tan rutinario, ¿no? Porque se iba variando la forma de prepararlo. Y entonces te hacía sentir que estabas comiendo otra cosa, ¿no? Que ahora consumías otro alimento diferente. Así se sentía o nos imaginábamos que es lo que estábamos haciendo, consumiendo cosas diferentes. Y sí, hoy actualmente se recomienda realmente comer frijol. Los frijoles contienen antioxidantes que ayudan a prevenir el daño celular, combaten enfermedades, el envejecimiento, tienen fibra, muchos nutrientes que muy benéficos. Realmente es una cosa, un portento del frijol, o sea, que tiene, les digo, la fibra, proteínas, la vitamina B9, minerales, ayudan a controlar el colesterol, los niveles de azúcar en la sangre, es muy bueno, previene la anemia y es muy completo para todos, sobre todo para los diabéticos, por su bajo índice glucémico. Hoy los médicos lo recomiendan como complemento, como alimento base, mucho mejor que la carne, porque si usted come carne que tiene mucha proteína, pero también tiene muchas sustancias tóxicas por ahí metidas que van a perjudicar de alguna manera el cuerpo humano. Sin embargo, el frijol no, el etl, esta maravilla que crece muchas veces, que les digo, como en forma de torzal, como mali nali, y que es producto también de México. Aquí se produjo, se hizo, pues para el mundo. Hoy hay tanta variedad de frijol que, pues, en otra ocasión yo creo que lo nombraremos, porque por este día se acabó Venerable Pan de Maíz y hemos llegado al final del programa. Espero que les haya gustado y doy gracias a los que escucharon el programa. Nos estaremos viendo dentro de 8 días aquí en Venerable Pan de Maíz, en Chololan Radio.
Y con nuestra antena ahí colocada en el Cerro Zapotecas, transmitiendo desde aquí. Si no dicen otra cosa a los dados del destino, aquí estaremos. Que estén bien, buenas tardes y hasta luego.